Muy bien. En la sección del día miércoles, la lección nos presenta lo que son modelos de oración. Y cuando está aquí hablando de modelos de oración, no solamente se refiere al modelo de la oración que hizo tanto Elías como Daniel, Jesucristo y algunos otros como los grandes hombres de fe. Aquí también nos presenta al modelo del individuo que hizo la oración. Y esto es muy importante porque aquí podemos ver claramente a un personaje que era un ser humano como tú y como yo. Tanto así que lo voy a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Y dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es muy importante aquí señalar que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y semejantes a las mías. Lo que aquí está diciendo es que Elías era un hombre que tenía emociones, un hombre que tenía debilidades, era un hombre es un ser humano. Y Elías oró fervientemente. Orar fervientemente no es lo mismo que orar. Orar, como nosotros conocemos la oración, es una oración sencilla, pero orar fervientemente es algo más poderoso. Aquí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. Estos versículos ilustran la seguridad que aparece al final de Santiago. Elías era un hombre justo y hasta fue trasladado al cielo, pero no era sobrehumano, o sea, no era un Superman. Tenía las mismas pasiones y sentimientos que nosotros. El hecho de que Dios oyó la oración debe de animarnos acerca de que nuestras oraciones también serán escuchadas. Así es que Elías era un hombre como tú y como yo. Así como Elías también era Daniel. Daniel era un ser humano. Y aunque el profeta Daniel, de acuerdo al relato histórico bíblico, él tenía una conducta y hábitos buenos y saludables, lo que se trata de la alimentación. Dice aquí que Daniel también oró, pero a mí me impresiona la oración de Daniel. Daniel reconoce su pecado él. Dice, el pueblo ha pecado, yo he pecado, hemos pecado. De tal manera que estos modelos de seres humanos y de oración son modelos, diría, que no son perfectos, pero son modelos que nosotros podemos tomar y podemos tener garantía que así como a ellos Dios los escuchó, Dios te va a escuchar a ti y me va a escuchar a mí. Aunque no sabemos cuánto tiempo oró Elías antes de que sus oraciones fueran contestadas, sus pedidos estaban basados en un estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Aquí no está diciendo que Elías vivía metido en la Biblia, leyendo la Biblia. Lo que aquí está diciendo es que Elías tomó promesas bíblicas, se aferró a ellas fervientemente, oró a Dios con esas promesas, las reclamó y Dios cerró los cielos. Hasta que Elías volvió a orar, Dios lo volvió a abrir, porque dice que la tierra no dio fruto hasta que Elías volvió a orar. De tal manera que la oración, tanto de Daniel como de Elías, son ejemplos perfectos de seres humanos que oraron a Dios y Dios les oyó. ¿Por qué? Porque oraron a Dios reclamando sus promesas. Nuestras oraciones serán más efectivas cuando surjan de una consideración reflexiva de nuestras circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Usted y yo no podemos orar ni reclamar lo que no está escrito en este libro. Usted puede reclamar y puede orar, puede reclamar esa promesa y decirle a Dios con toda confianza: Señor, tú lo has prometido y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Por lo tanto, yo reclamo esa promesa, Padre, y me vas a contar las maravillas que tú vas a hacer. De tal manera que Elías oró por 3 años y medio en un momento cuando había apostasía en el pueblo. ¿Y qué pasó? Elías llamó al pueblo al arrepentimiento. Lo llamó a un reavivamiento, a la fe verdadera. Y lo llevó a ver a Dios, a buscar a Dios. Dios usó a Elías para comenzar una obra de reavivamiento y reforma con el fin de despertar a Israel de su apostasía. Ahora, la apostasía no es solamente dejar de creer en la doctrina. La apostasía también puede ser, lo vamos a ver más adelante,
una conducta que no es acorde a la fe. Y usted dice una cosa, pero hace otra cosa. Por eso Elías dijo, si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. O sea, decídanse. No pueden estar en dos pensamientos. Yo necesito un reavivamiento. Tú necesitas un reavivamiento. No necesitamos que venga un Elías, muchas veces con un espíritu de acusación, un espíritu de contradicción a la restauración, que es lo que dice aquí, que Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque habría un reavivamiento a la piedad primitiva y verdadera. Yo necesito una reforma de mis hábitos y de mi fe. ¿Para qué? Para que caiga esa lluvia que Dios ha prometido. De tal manera que tenemos modelos perfectos de oración en la Biblia. Hombres y mujeres de fe que creyeron a Dios, oraron a Dios, le pidieron a Dios y Dios contestó su oración, dando lluvia temprana y tardía como al principio. Continuemos con esta bendición llamada la lección de escuela sabática y veamos qué nos dice el día jueves con el tema que es restauración y perdón.